Hace poco los trabajos creativos, pues se pensaba que estarían a salvo de la automatización, ¿no? Como dice Gerd Leonard, pues muchas de las cosas van a estar automatizadas en el futuro. Y antes justamente creíamos que pues lo que menos se iba a automatizar estaba justamente en la parte creativa. Hoy por hoy, pues vemos diversas aplicaciones desde el punto de vista creativo donde prácticamente están supliendo pues muchas de las necesidades o muchos de los requerimientos en el ámbito industrial o en el ámbito empresarial con los temas justamente creativos, ¿no? Entonces podemos ver que lo que antes se creía pues que era prácticamente propio solamente del ser humano, pues la parte del arte, por ejemplo. Ahorita el ser humano está utilizando estas herramientas para llegar a límites que antes pues eran difíciles alcanzar, ¿no? O incluso superar esos límites. Entonces, pues esto nos habla mucho de cómo está cambiando el mundo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene el potencial para automatizar el 26% de las tareas laborales en los sectores de las artes, el diseño, el entretenimiento, los medios y el deporte, que eran cosas que antes pues se pensaban a lo mejor muy lejanas de automatizar, ¿no? Entonces, veamos un vistazo hacia el futuro. ¿Cómo se ve el futuro, incluso hoy en día, ¿no? Cómo hoy en día ya ocurre y ya existe todo esto que les voy a mostrar y cómo creen que nos va a afectar o nos va a impactar en el futuro. Tenemos impresoras de productos alimenticios, ¿no? En este caso, por ejemplo, un pedazo de carne, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que la comida va a cambiar y la industria alimenticia va a cambiar en el futuro con estas impresoras? Tenemos el caso, por ejemplo, de Sofía, que es una robot humanoide, que es una de las más famosas, ¿sí? Que ahorita pues ya está dando conferencias, entrevistas, etcétera, en diferentes partes del mundo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Miquela. Miquela es una influencer digital, es decir, es un avatar, no existe, pero que tiene una cuenta de más de 2,8 millones de seguidores, ¿no? Y genera la misma atracción y el mismo interés como si lo pudiera generar incluso tal vez una persona humana, ¿no? Entonces, muy seguramente en el futuro van a haber muchos avatares, van a haber muchísimas, pues a lo mejor influencers, etcétera, que tengan pues justamente pues una gran comunidad. Tendremos en el futuro, ¿por qué no viajes al espacio? Pero viajes al espacio de una forma pues comercial incluso, ¿no? No solamente científica o de exploración, etcétera. Se espera que pues nuestra especie pues se convierta en una especie interplanetaria. Entonces, seguramente, pues ahorita ya se está trabajando con muchísimas cosas que tienen que ver con el desarrollo y con el aprovechamiento, por ejemplo, de los recursos que tenemos hoy, pero en el espacio, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la interacción humana en el espacio? ¿Cómo sería, por ejemplo, el cultivo de nuestros propios alimentos en el espacio? ¿Cómo nos vestiríamos en el espacio? ¿Cómo nos divertiríamos en el espacio, etcétera? Muchas de estas cosas se están trabajando hoy en día para que en el futuro próximo y un futuro corto, pues puedan ser factibles. Tendremos también mundos virtuales, donde estos mundos virtuales podrán alejarnos o movernos de la realidad, ¿sí? Del mundo real, hacia distintos objetivos. Puede ser desde entretenimiento, pero puede ser también educativo, puede ser también de exploración, ¿no? De vivir experiencias que a lo mejor posiblemente no tendríamos el alcance de vivirlas y que ahora van a estar disponibles a través de ciertos dispositivos y de una forma pues más inmersiva. Tendremos la computación cuántica, que hoy en día pues obviamente ya existe, sin embargo en el futuro los costos se van a abaratar y a lo mejor se va a hacer pues más masivo el uso de este tipo de tecnologías. Y la computación cuántica lo que realmente nos implica es llevar a una velocidad y a una capacidad que no podemos incluso dimensionar hoy en día las capacidades tecnológicas y la velocidad de desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tareas que hoy en día pudiéramos hacer en un computador potente, en una computadora potente,
un computador cuántico lo pudiera hacer, si antes nos llevaba a lo mejor años, a lo mejor un computador cuántico lo pudiera hacer en cuestión de semanas. Entonces, este nivel de alcance tecnológico y de capacidades tecnológicas, pues prácticamente nos van a llevar a otra dimensión. Vamos a tener que repensar la forma en la que pues vamos a utilizar estos dispositivos o que vamos a proteger estos dispositivos, etcétera. Pero va a haber muchísimas capacidades también adicionales con este tipo de tecnologías. Pero también vemos ahorita, y cada vez se va a hacer más natural, pues que los vehículos incluso sean autónomos. ¿Cómo va a cambiar nuestros sistemas, nuestra forma de conducir, nuestra forma de interactuar en este ámbito o en esta industria? La industria, ¿cómo va a cambiar justamente? ¿Qué trabajos se van a modificar y se van a crear o se van a eliminar incluso, ¿no? Cuando esto sea algo ya más natural. Y ya lo es un poco natural en algunas ciudades del mundo, sin embargo, pues todavía no está totalmente extendido, ¿no? O no está totalmente adoptado. Sí, pero esto justamente, pues, no falta mucho para que pues sea parte de nuestras vidas como lo es hoy en día el Internet, ¿no? Pero seguramente han escuchado por ahí que pues al final el, la Tierra, pues el espacio terrestre está limitado, ¿no? Y tenemos más espacio en la parte aérea. Entonces, ¿cómo aprovechamos ese espacio en la parte aérea? Ya habrán muchísimas opciones en el futuro para poder aprovechar estos espacios de forma eficiente, ¿no? Y estas rutas de forma más eficiente. Entonces, lugares que a lo mejor estaban menos disponibles o menos a nuestros alcances podrán ahora ser utilizados, podrán ahora ser aprovechados de una forma diferente, ¿no? Pues tenemos mucho espacio hacia arriba verticalmente para poder movernos, pero en la Tierra pues estamos pues mucho más limitados, ¿no? Entonces, la parte aérea va a ser uno de los retos y uno de los temas bien interesantes del futuro que pues se está trabajando mucho en ello, ¿no? Entonces, imagínense pues cómo va a ser nuestros sistemas de transporte cuando sean bimodales, ¿no? Entonces sean terrestres, pero también sean aéreos. Y ahora tenemos robots, sí, que ahora pueden tener capacidades que los humanos incluso no tienen, ¿no? Como por ejemplo levantar cajas muy pesadas o incluso dar a lo mejor vueltas en el aire y hasta bailar, ¿no? Mejor que algunos de nosotros, ¿no? Entonces, este tipo de capacidades cada vez se están incrementando, ¿no? Y ahorita tenemos la peor versión de estos robots, la peor versión de estas tecnologías. Y lo único que va a ocurrir en el futuro es que van a mejorar, es que van a aumentar sus capacidades, ¿no? Tenemos, por ejemplo, seguramente conocen a ChatGPT, que es una de las aplicaciones de inteligencia artificial generativa pues, más importantes o más relevantes de ahora y de estos tiempos y de la historia de la inteligencia artificial generativa donde pues con estas capacidades podemos hacer muchísimas cosas, desde el entendimiento de un texto, el análisis, la creación de los mismos textos, ¿no? La comprensión, el resumen, etcétera. Y ya se están utilizando para aplicaciones industriales muy importantes o empresariales muy importantes, no solamente para el uso cotidiano o el uso individual, sino estas herramientas tienen una aplicación muy diversa en el ámbito profesional y en el ámbito empresarial. Pero también vemos, por ejemplo, que pues ya en el futuro van a haber técnicas para modificar el ADN, ¿no? O modificar esta secuencia del ADN de tal manera que pues podamos ayudarnos a evitar, por ejemplo, una posible enfermedad o a dirigir, por ejemplo, nuestros genes hacia cierto lado, ¿no? Por ciertas, a lo mejor, objetivos, etcétera que obviamente se busque pues sea ético. Sin embargo, pues cómo nos va a afectar y cómo nos va a impactar también este mundo donde pues también podremos modificar parte de la genética en la que pues, nacemos, en la que vivimos, etcétera, ¿no? Y pues obviamente también vemos ahora Neuralink, que pues es una empresa de Elon Musk y en esta empresa pues lo que están buscando es tratar de conectar pues el cerebro con el mundo real, ¿no? Entonces con el mundo digital.
y a través de chips implantados de una forma pues bastante segura, pues podemos ya incluso controlar o leer las señales del cerebro de una forma que antes no se podía. Y esto pues nos puede ayudar, por ejemplo, a que las personas que antes no podían hablar puedan expresarse, a que las personas que antes incluso tal vez no podían lograr ciertas ya actividades físicas, lo puedan hacer debido a que pues ya tienen diferentes señales en el cerebro que les ayudan a, ¿no? Y una gran cantidad de aplicaciones que se van a ir desarrollando con el paso del tiempo. Pero esto es una realidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? Sin embargo, pues también nos enfrentamos en un mundo donde uno de los retos más importantes también es la sostenibilidad, ¿sí? El poder mantener nuestro mundo sin un impacto tan fuerte como lo estamos viviendo ahora y que solamente está creciendo, ¿no? El cambio climático. Y esto es uno de los retos más relevantes de la humanidad, ¿sí? Porque si no tenemos mundo, pues entonces, pues, ¿cómo vivimos, ¿no? O cómo nos desarrollamos como sociedad. Entonces, claro que pues están haciendo muchísimas iniciativas y trabajando, hay muchas empresas que están trabajando por crear soluciones y por reducir nuestro impacto al medio ambiente, ¿no? Y al cambio climático. Pero también la globalización, ¿no? Vivimos en un mundo donde ahorita pues consumimos un producto o dos productos, 100 productos, y de esos 100 productos seguramente muchos de ellos no están elaborados ni en nuestra ciudad, ni en nuestro estado, ni en nuestro país, ¿no? Vivimos en un mundo donde la globalización pues es muy grande y cada vez está aumentando más. Entonces ya no hay barreras. Estas barreras que nosotros conocíamos como fronteras ya no existen, ¿no? Y ahora nos tenemos que ver como ciudadanos de un mundo total, ¿no? El pensar que pues en mi ciudad, en mi estado o en mi provincia, en mi país, etcétera, o en mi región funcionan las cosas de una forma diferente, ya no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo o los niños van a tener que competir justamente contra cualquiera del mundo, ¿no? Y hay muchas personas y muchas culturas y muchas ciudades, etcétera, que también están apostando muchísimo por la educación, ¿no? Y por el desarrollo. Entonces, tenemos que, pues, justamente trabajar y pensar en cómo la globalización, pues, nos pone al alcance de todos, pero también, en competencia también con todos, ¿no? Entonces, estamos en un mundo globalizado y esto pues tiene un impacto muy significativo en la forma en la que vivimos y en la forma en la que trabajamos. Y adicional a esto, pues la búsqueda del propósito, ¿no? Ya los ciudadanos pues no se ven como ciudadanos de una ciudad, de un estado, de un país únicamente, sino se ven ciudadanos del mundo y les importan los problemas globales, ¿sí? Nos importan los problemas globales. Entonces, también los niños y los jóvenes ahora están buscando más que solamente una atribución económica, están buscando un propósito, están buscando su propósito, ¿sí? Que lo que hagan, pues les genere también, pues esa satisfacción y ese deseo de seguir avanzando y de saber que pues lo que están haciendo, pues está bien con ellos mismos y está bien, pues justamente hacia el mundo global, ¿no? Entonces, este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Se espera que para el 2030 el 80% de las personas trabajarán por cuenta propia, de forma independiente o temporalmente, según un consultor que es Peter Miskovich en el Foro Económico Mundial mencionó esto. Y esto también tiene un impacto muy representativo, pues, en la vida de nosotros justamente, ya de todos nosotros, porque esto está a la vuelta de la esquina y lo va a tener muchísimo más en la vida de los niños, ¿no? Si los niños van a tener que trabajar de forma independiente, el trabajo que nosotros conocemos como trabajo seguro para toda la vida desapareció, entonces las dinámicas de trabajo serán diferentes y estas dinámicas de trabajo pues requerirá que se actualicen o que tengan
habilidades totalmente diferentes, ¿no? Y pues lo veíamos con el tema de la automatización también, ¿no? El 50% de las actividades en un futuro muy corto, ¿sí? Será propensas a realizarse por máquinas inteligentes, ¿sí? Y estas actividades son las que están detrás de una pantalla, detrás de un celular, detrás de un computador, ¿no? Entonces, les voy a poner acá otro video de Gerd Leonard que habla justamente sobre las revoluciones del futuro. We have three waves at the same time. We have to just imagine how they're all colliding. The first one, digital revolution. That wave is impacting everything, making everything smart, making everything possible. Basically, in technology, everything that was science fiction is becoming science fact. Speaking to machines, working with machines, 3D printing of organs, quantum computing, nuclear fusion, roughly 10, 15 years. Then we have the sustainability revolution, which is the biggest change in society in 150 years, going away from fossil fuel to everything green, maybe next generation nuclear, different energy. It's 150 trillion euros per year. 2 or 3% of GDP needed to fix that. The third revolution is the purpose revolution, where we are saying, what in the world are we doing having companies that are extremely rich and killing everybody? Is that what we want? What kind of system do we want here? Then all the old terms of socialism, capitalism, communism, whatever isms are utterly useless, because the only question that counts is our strategy fit for the future. This is all going to pan out in the next 5 years. You can imagine a huge amount of chaos, a positive shift by people demanding new things, a sort of re-globalization because of the global topics like water, food, and disease, a budding global consciousness, if you want to look at it in a positive way. Like we see right now, the Gen Z, the Zillennials, Gen Y, they're already thinking of themselves as global citizens. They're not British or German, they're looking at the world. And that's quite different than my age or the people in between. 2023 is like 1968. A total reset point of everything we believed in, fundamentally questioning what we're all about, what we want. We actually have the choice of saying, what kind of system are we building here? So next 5 years, total change there. As I say, it could be heaven or it could be hell. It's up to us to get together and figure out the best policy. Entonces vivimos en una época de cambios exponenciales, como lo decía Gerd Leonard, pues son estas tres revoluciones, la digital, la del cambio climático y la del propósito, ¿no? Pero muchas cosas seguramente van a cambiar, ¿sí? Entonces no sabemos si es para bien o no sabemos si es para mal, depende de nosotros guiar pues ese futuro y ese cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos cambios se ven muy marcados en cuestiones de tiempo en la historia. Por ejemplo, ahorita, ¿quién podría vivir sin Internet, no? ¿Y cuántos años tiene el Internet en la historia de la humanidad, no? Estamos hablando que el Internet, pues prácticamente tiene un poquito más de 30 años y cómo nos ha impactado, cómo ha cambiado nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la electricidad, por ejemplo, nuestras vidas? Pero ¿hace cuánto tenemos la electricidad y cuánto tiempo llevó al mundo eh, estos cambios tan profundos a partir de la electricidad? ¿Y cuánto le tomó al Internet tener estos cambios? Entonces, a lo que voy es que estos cambios radicales y disruptivos cada vez se acortan, cada vez son en menor tiempo y son más acelerados y con mayor impacto. Y lo mismo va a ocurrir con estas tres revoluciones, ¿no? Como mencionaba Gerd Leonard. Entonces, el tema del cambio climático, el tema de la automatización y digitalización, y el tema de la búsqueda de propósito, ¿no? Justamente son, Thomas Friedman lo menciona tal cual, y es muy relacionado, ¿no? La madre naturaleza, la globalización y la aceleración tecnológica, pues están impactando y cambiando el mundo de forma acelerada, ¿no? Y ahora, siempre ha habido, por ejemplo, con todo esto, una modificación, por ejemplo, una redistribución de los empleos. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver acá, esta es una gráfica del apocalipsis, de la era
del Excel, cuando las hojas de cálculos comenzaron a salir, las hojas de cálculos, pues antes habían estos famosos bookkeepers, que estos bookkeepers pues se dedicaban a registrar todas las actividades contables en un libro contable, ¿no? Pero ahora pues con las hojas de cálculo pues se creía que pues estas personas pues iban a quedar sin trabajo para siempre, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo sí tal vez desempleo, pero se crearon otros empleos y al final hubo una redistribución justamente del trabajo. Y eso es a lo que nos va a llevar el futuro, una redistribución muy grande, pero ahora tendremos la más grande ola de creación de nuevos empleos, pero también el desplazamiento de muchos más, ¿no? Entonces, esta redistribución va a ser algo grande, algo complejo. Por ejemplo, aquí vemos los trabajos que están expuestos a la automatización en diferentes industrias. Ustedes pregúntenme cualquiera de las funciones que posiblemente conocemos como trabajos hoy en día se encuentran en qué industrias de estas, ¿no? En cualquiera de ellas. Entonces, el impacto de la automatización será inminente pues en todas las industrias, ¿no? Y ahora, esto nos lleva a pensar en justamente hacia dónde tenemos que ir, ¿no? En qué tipo de habilidades pues necesitamos concentrarnos para el futuro y por qué esto es relevante, ¿no? Es relevante porque pues al final las empresas sostenibles pues son generadores de empleo, de un trabajo decente, ¿no? Pero también demandan pues habilidades mayores, ¿sí? Y relevantes para pues contribuir con la productividad y la sustentabilidad pues justamente de estas compañías, ¿no? Y acá en el World Economic Forum hay un reporte, en el 2023, el año pasado salió este reporte, donde están las 10 habilidades más demandadas o de mayor crecimiento en el futuro, ¿no? Y si se dan cuenta en este reporte de las 10 habilidades más demandadas en el futuro, 8 de 10 habilidades de estas 10 habilidades tienen que ver con habilidades de vida, habilidades blandas, como pensamiento crítico, pensamiento analítico, creatividad, pensamiento sistémico, ¿no? Automotivación, etcétera, curiosidad, esta capacidad de aprender constantemente. Pero esta capacidad de aprender constantemente va a otro nivel en el que la mayoría lo conoce. Es decir, a lo mejor muchos dicen hay que actualizarnos y capacitarnos constantemente. Sin embargo, yo no diría constantemente, es siempre y cada día y cada hora casi habría que estarnos actualizando, ¿no? Entonces, esta habilidad para seguirnos actualizando, para vivir, por ejemplo, estos momentos de incertidumbre o estas eras de incertidumbres con la resiliencia serán muy necesarias en el futuro. Y sí, claro que sí, tendrán también que conocer de temas tecnológicos y de inteligencia artificial, por ejemplo, en el punto número 3 y en el punto número 7, ¿no? Sí o sí, ¿por qué? Porque van a estar usando este tipo de herramientas y este tipo de tecnologías, van a vivir en un mundo muy tecnológico. Si ahorita ya tenemos un mundo tecnológico, el día de mañana lo van a vivir más, ¿no? Entonces, pues se dice que todas las personas pues tienen derecho a la calidad y a la inclusión en la educación, formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida con el fin de mantener y adquirir justamente habilidades que les permitan participar plenamente pues en la sociedad y gestionar con éxito las transiciones pues en el mercado. Pero venimos, como ven ahorita, vienen muchas transiciones muy relevantes y de mucho impacto y estas transiciones todavía no las conocemos. Entonces, pues hay que prepararnos y hay que preparar también a los niños y ahí, pues en la parte educativa, pues hay muchísimo impacto sobre esto, ¿no? Entonces, ¿cómo me adapto? Aquí puse algunas sugerencias, sin embargo, hay muchísimas formas de poder adaptarnos justamente a esto, ¿no? Pero en cierta forma, aquí el punto número uno que yo les daría como recomendación es abrazar la flexibilidad y lo incierto. Tenemos que estar cómodos por conocer lo incierto y ser flexibles justamente para poder adaptarnos. Las personas, los niños que no puedan hacer esto en el futuro, van a tener muchas complicaciones, ¿no? Entonces, muchísimas. Si no pueden vivir de forma resiliente y adaptarse constantemente a un mundo que está cambiando tan rápido, va a ser bien complicado, ¿no? Platicaba con una persona que trabaja en el corporativo de Google
y nos decía una de las cosas que a ella le sorprendió cuando entró a trabajar a Google es que justamente una de las habilidades más importantes para ellos es la resiliencia. ¿Por qué? Porque cada rato están cambiando de rumbo, ¿sí? Los rumbos no están totalmente definidos, tienen que adaptarse, tienen que cambiar, tienen que modificar. Y una persona que no logra adaptarse a todos estos cambios, va a ser complicado que se adapte a este tipo de culturas donde pues están buscando pues sobresalir, ¿no? Trabajar con la inteligencia emocional, ¿no? La empatía, la autoconciencia, las conexiones emocionales auténticas. Lo decía Gerd Leonard, pues el próximo trabajo del ser humano es aprender a ser humanos. Entonces tenemos que enfocarnos en estas habilidades que realmente nos distinguen de las máquinas, ¿no? ¿Y cuáles son estas habilidades que nos distinguen de la máquina? Entonces, pues son las habilidades que tienen que ver con las habilidades sociales, emocionales, etcétera, ¿no? El poder trabajar con otros de una forma pues colaborativa, pero también empática, con mucha autoconciencia, etcétera, ¿no? Conexiones. Invertir en conexiones del mundo real, estas experiencias humanas van a ser irreemplazables en el futuro, ¿no? Entonces hay que dedicar también y aprender o enseñar a los niños a dedicar tiempo a estas interacciones en persona. Ahorita vivimos en un mundo donde pues cada vez es más fácil conectarnos a través de dispositivos digitales, pero seguimos siendo humanos. Entonces estas conexiones o interacciones, estas experiencias humanas van a ser irreemplazables, ¿no? Tenemos que trabajar también para el trabajo o prepararnos para el trabajo independiente, ¿no? Tenemos que trabajar por tener nuestra marca y al final nuestra marca es una identidad, ¿no? Refleja la autenticidad, los valores, la experiencia de la persona. Entonces, esa persona tendrá que trabajar, justamente por buscar que sea reconocida por ciertos valores, por ciertas experiencias y por cierta autenticidad, ¿no? Lo decía Leonard también, ¿no? Tienes que ser auténtico, ¿no? Tienes que ser tú mismo, porque pues todos los demás lugares pues ya están ocupados por otros, ¿no? Entonces, profundizar también en la experiencia y mantenerse pues sumamente informado, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, para los niños, ¿cómo desarrollamos esta habilidad o esta pasión o este hábito por estar constantemente aprendiendo, constantemente investigando? Tendría que ser seguramente por cosas que les apasiona, que les interesa o que les llama la atención, ¿no? Pero esta va a ser una de las habilidades más importantes también del futuro, ¿no? La creatividad. Sin la creatividad no hay innovación, ¿no? Se dice que la creatividad, pues son tener ideas que tengan valor o que generan valor, y la innovación es llevar estas ideas de valor al mundo real, ¿no? Entonces, será bien importante en un futuro donde habrá mucho que hacer, o habrá mucha evolución, muchas modificaciones, que seamos creativos en poder utilizar, por ejemplo, muchas de estas capacidades, herramientas tecnológicas, etcétera, o solucionar los problemas de una forma diferente, ¿no? Y sí o sí tendremos que colaborar con la tecnología. Entonces sí es relevante, sí es importante y se necesita desarrollar. Sin embargo, pues tendremos que enfocarnos también en la parte humana, ¿no? Y el tema aquí no es competir o estar en contra de la tecnología, porque quien compite o está en contra de la tecnología seguramente se está quedando atrás, ¿no? Sino es colaborar con ella, apalancarse de ella, ¿sí? Entonces, ¿cómo usamos la tecnología a nuestro favor y cómo orientamos el uso de la tecnología de una forma responsable? Esas son las preguntas que tendremos que hacernos, y nosotros somos los que construimos el camino, nosotros somos los que guiamos el camino, ¿sí? Nosotros somos los que estamos construyendo el futuro. ¿Cómo queremos ese futuro? Entonces tenemos que guiar esta construcción de una forma que nos lleve hacia ese escenario que nos planteamos, ¿no? Recuerden que al final es nuestra responsabilidad guiar el futuro hacia el escenario que queremos ver o que queremos tener, ¿sí? Podemos construir nuestros propios escenarios con parte de esa información y irla adaptando justamente, pero lo más relevante de hablar sobre el futuro es ver qué hacemos hoy para guiar el futuro que queremos, ¿vale?